Bueno, buenas tardes. Decidí que esta vez esta clase que nos tocaba el día de hoy la subiera en este formato porque a mí la verdad me gustaría que nos pudiéramos conectar todos a Zoom, pero bueno, creo que es un poquito complicado para algunos, sobre todo por el horario, porque pues sobre todo los que son fuera y que los horarios están un poquito dispersos, pero al final del día quise retomar esta clase de redacción científica para recordarles lo que es la importancia de poder saber escribir un artículo científico. Tenemos este punto. Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen. La imagen es muy clara, nos dice si antes de empezar lo que hay que hacer empezamos lo que tendríamos que haber hecho, en realidad nos evitaríamos muchos problemas. ¿A qué me refiero? De que empiezan a postergar, entonces quieren, por ejemplo, comenzar a hacer un proyecto y empiezan por lo último en lugar de haber empezado con lo primero. Entonces, otro ejemplo sería así de, bueno, quiero poner mi consultorio, pero en este caso, antes de comprarme la unidad, a lo mejor ya hasta renté el local. Entonces digo, ¿cómo vas a rentar un local si en realidad ni siquiera tienes ni los insumos, no tienes ni mucho menos la unidad para que puedas realmente poner el consultorio? Entonces, en caso de los artículos es exactamente lo mismo. Tienen que publicar día con día. Bueno, no publicar, más bien estar escribiendo día con día, porque si no esto se va haciendo un camino muy tedioso. Entonces van postergando, como en el caso de los pocos que hicieron tesis, en donde mañana lo hago, y mañana, y mañana. Y entonces de repente empiezan a escribir las conclusiones y los resultados. Hay algunos que hasta empiezan por el agradecimiento, cuando todo esto tendría que ser al final. En esta diapo veamos precisamente lo indicativo, no escribir como hablamos. Y eso se los he repetido varias veces, las palabras coloquiales. Aquí el texto es muy claro, nos dice, hola Ivonne, estuvimos. Vamos a resaltar también en otro punto, regreso a la diapositiva. Dice, estuvimos en el magnífico taller de redacción científica. Primer punto, estuvimos, está mal escrito. Y fue verdaderamente muy buena por la manera en que pusiste en la ponencia, o sea, qué es lo que está tratando de tener, en qué diste o cómo te expresaste en la ponencia. Y pudimos aprender sobre las técnicas de redacción científica. Ojo, estoy en un mismo párrafo y ya repetí 2 veces la parte redacción científica. Dice, aquí te envío lo prometido sobre mis artículos escritos sobre la temática para que me puedas proporcionarme. ¿Qué está pasando aquí? Puedas proporcionar, para que me puedas, o sea, para que puedas proporcionarme en algunas de las revistas científicas que tú conoces y pueda ser publicado. Y también si por allí pueda, para que sus contactos puedan dármelo una manito si consigue alguna invitación de alguna universidad o instituciones gustosamente podría visitar. Si reúne los pergaminos, yo estaré pendiente, alguna comunicación suya. Quisiera ahora despedirme y estar comunicados hasta pronto. Prácticamente, ¿qué me dio a entender aquí? Nada. O sea, quiere que, como dice muy bien, ¿no? Que le pasen las revistas, que le pasen los links de las revistas, que quiere publicar. ¿Qué más? Que quiere contactos de universidades e instituciones, pero en la manera en la que esta persona se expresa no nos está realmente diciendo nada. Parece que está en pocas palabras lo que coloquialmente nosotros los mexicanos conocemos como cantinfleando. Por eso también, igual cuando mandamos un texto, a mí sinceramente me da muchísima pena cuando mando un texto de WhatsApp, porque de repente se me llegan a ir los dedos, las palabras, y sí pido una disculpa. A veces me han dicho, oye, ¿por qué borraste el mensaje? ¿Sabes qué? El texto lo escribí mal y me da muchísima pena que tú leas eso. Entonces, sí, hay que ser cuidadosos, hay que releer antes de, en este caso, bueno, es un ejemplo de un mail, releer antes de mandarlos. Ahora, esta imagen, ¿con qué se identifican? Se llaman vicios del lenguaje. En el primero tenemos el barbarismo, pronunciar o escribir mal las palabras, emplear vocablos impropios. Que no te vea la policía. Segundo, extranjerismos, vocablo o expresión de un idioma extranjero usado en el idioma hablante. Barman, otro drink, o sea, como nosotros lo conocemos, Spanglish. Tenemos también el arcaísmo, el uso de las palabras muy anticuadas, por eso es de ahí arcaico. ¿Alguien ha visto mis anteojos? Realmente, ¿cuántos de nosotros empleamos todavía la palabra anteojos? ¿Has visto mis lentes? ¿Has visto mis gafas? Entonces, anteojos ya no, prácticamente no lo utilizamos. Luego tenemos el neologismo,
una nueva palabra en el idioma. Módem. O sea, sabemos que módem al final es una palabra que se ha ido introduciendo, pero también viene de lo que viene o vendría asociado con lo que es el extranjerismo. Tenemos también lo que es la anfibiología. Ay, una disculpa. ¿Qué es la anfibiología? Expresión con más de una interpretación. Y el burro de Peña, o sea, el burro de la persona que se llama Peña o le dicen burro a Peña. Entonces ahí es como con doble connotación. Luego tenemos los pleonasmos, que todo el mundo conoce. Métete para adentro, súbete para arriba, bájate para abajo. Entonces son expresiones con uno o más términos redundantes. Apuesto a que la gran mayoría de todos nosotros nos hemos encontrado alguna vez en cada uno de ellos. Aunque sea una sola vez o inclusive más, hemos empleado cualquiera de estos en nuestro idioma y es lo que hemos hablado. Está bien, esa es la manera en que nos expresamos coloquialmente con las personas que conocemos, pero en el mundo del lenguaje científico tenemos que dejar estas partes de lado. Entonces, primero, necesitamos contar con estrategias generales para esta escritura, que es lo que yo también les he mencionado. Un lugar que me permita escribir, que me inspire. No voy a estar escribiendo en un lugar donde tengo tiradas las calcetas, donde están, bueno, a lo mejor a algunos les gusta trabajar con animales, pero bueno, que sea un lugar apropiado, limpio y que te inspire. Este otro punto, el número 2, es que dice conocimiento disciplinar. No podemos empezar a escribir de algo que realmente no conocemos, porque si no va a ser muy difícil. Tiene que haber unos antecedentes y debe de ser un tema que también nos apasione para que realmente le echemos ganas y que el artículo quede terminado lo más rápido posible. Ahora, ustedes por eso están tomando esta parte, taller de redacción. Tienen que conocer todo lo que vienen siendo las características en general de esto, de la escritura científica. Ya les dije, no escribir por escribir. Al principio, en su primera revisión, ustedes notaron que obviamente han ido mejorando porque empezaron a escribir, sobre todo con el llamado copy-paste. Ya les dije que eso no se vale, no podemos estar clonando trabajos, entonces tenemos que aprender a nosotros a seleccionar también la información para que lo podamos nosotros emplear en lo que es nuestro artículo. Ahora, también está este punto, ¿no? Envío y edición de la publicación. O sea, una cosa es de que ya terminé mi trabajo, ya me lo revisaron, pero ahora lo tengo que mandar a la revista. Y la revista, si bien nos va, nos dice desde la primera, ok, está muy bien, ya la hiciste. O puede mandar una serie de correcciones que al final se nos pueden hacer infinitas y terminaríamos por desistir propiamente en realizar este artículo. Entonces, aquí sería prácticamente esto, ¿no? El proceso por el que vamos a pasar. Este proceso, pues, va a involucrar esta parte. Primero el estudio de lo que yo quiero realizar, siempre y cuando en este caso sea un artículo de investigación o, como lo hemos estado haciendo, un artículo de revisión científica. Nos tenemos, ya después de haber recapitulado los datos, tenemos que sentarnos a seleccionar, ya sea que nosotros o nuestros asistentes o personas que estén con nosotros durante el proyecto seleccionen propiamente la información. No todo lo que vamos a recolectar de esta parte va a ser necesaria o la voy a poner en el paper. Quizá a lo mejor es mucho y entonces no nada más se escribe en uno, sino que se puede escribir hasta en 2. Y como bien, aquí dice, la redacción científica va a tener un solo propósito. El propósito y que siempre va a ser de esto es informar el resultado. Ya hemos dicho, pues, estos resultados no se pueden quedar con nosotros. Estos resultados, la mayoría de los científicos honestamente lo hacen por dinero. Mientras más publiquen, más dinero les van a dar. Entonces, cuando uno empieza en esta parte de las ciencias, uno lo hace realmente por esto, para hacer visible la ciencia, para que se conozca. Posteriormente, les digo, ya luego empiezan a sacar artículos del artículo que dicen exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Pero lo importante es no perder de vista eso, hacer visible lo que es la ciencia. Ahora, hay dos maneras de dar a conocer la ciencia. En el primer punto tenemos lo que es la comunicación. O sea, la comunicación de ciencia es entre pares, o sea, entre científicos. Científicos que conocen del tema o quieren establecer las bases para empezar a trabajar sobre el mismo. O sea, hablan en pocas palabras
el mismo idioma de las ciencias. Y por el otro lado tengo la divulgación científica. Esto es como lo que hicieron ustedes la infografía. Hicieron una infografía para comunicar la ciencia entre pares, entre personas del mismo ámbito, entre lo que son científicos, e hicieron una infografía que era exactamente para divulgarlo. O sea, quiero que las personas conozcan de este tema, las personas que no son científicos, entonces tengo que ingeniármelas para que el público en general entienda lo que yo estoy transmitiendo. Este sería el ejemplo prácticamente de estos dos puntos. Primero, por ejemplo, en el observatorio tal cual, como lo tenemos aquí, el observatorio son para los científicos, los que conocen las estrellas, los que van a hacer los datos. Y en cambio, del otro lado tengo el planetario. El planetario, ok, va la gente, conoce las estrellas, hay una persona que se los explica. Entonces, realmente aquí lo que vendría siendo el equivalente al observatorio sería la revista especializada y en el caso del planetario, una revista de divulgación científica. Revista especializada, Nature, Science, revista de divulgación científica, no sé, conozca más, que en este caso lo puede leer cualquier persona. Estos son los canales de comunicación propiamente, o sea, donde podríamos nosotros publicar nuestros datos. Los más importantes serían los libros. Obviamente para poder editar un libro es un gran proceso y no solamente lo publica un solo autor. O sea, hay un autor de base, pero siempre le pide como la ayuda a sus colegas o los que dominan el capítulo del libro para que ellos para que él le ayude a realizar este trabajo. Ahora, nosotros nos enfocaríamos principalmente encerrado en lo que son las revistas. Entonces, estos tipos de comunicación le decimos de legitimados, que son los libros, las tesis propiamente, las ponencias in extenso o en extenso, que sería cuando ustedes van a los congresos y se les brinda un espacio de media hora o tienen un ponente, como en el caso, por ejemplo, de la MI, que llega al ponente y expone sus resultados o expone sus investigaciones o lo que viene siendo las nuevas tecnologías. Comunicaciones cortas por lo general vienen en pequeños fragmentos o en revistas y propiamente lo que son los artículos científicos. Aquí los volvemos a repetir, entonces, bueno, tenemos que preguntarnos y también igual desde el principio, desde la primera clase, ¿a quién va a ir dirigido? ¿A quién le voy yo a exponer mis resultados? Les dije, no es lo mismo que estemos hablando con, no sé, la señora que nos ayuda a limpiar el lavacoches, a que ustedes estén hablando, por ejemplo, con algún directivo, que estén hablando con otros científicos, con otros pares de especialistas, en este caso ustedes cuando salgan de la maestría. De los 3 principios claves de la redacción, tenemos que enfocarnos en la precisión, que es exactamente decir lo que yo quiero, pero sin caer en lo que es la parte ambigua. La claridad, que el mensaje se entienda, ya sea para los dos receptores, mundo científico o mundo coloquial, y debo de ser breve. O sea, si voy a hablar, no me voy a extender hablando como lo que se dice comúnmente verborrea. Ahora, para demostrar o en este caso para poder escribir nuestro artículo nos tenemos que basar de elementos. Entre estos elementos pues tenemos el texto, que es el principal, o sea, yo voy a tratar de comunicar a través de palabras, pero me puedo basar en elementos gráficos, tablas y figuras. Aquí en este ejemplo estoy utilizando la parte del texto para explicar mi tabla, pero a la vez me sirve como un gráfico, es una tabla y utilizo figuras. En este caso, están utilizando las estrellas para identificar cuáles son más, cuáles son menos. Entonces, es un ejemplo claro de utilicé los 4 elementos para ayudarme para que fuera visualmente más atractivo, sin rayar tampoco en que a lo mejor en lugar de estrellas le pongo caritas felices. Entonces, hay que saber también qué tipo de gráficos voy a utilizar. Tampoco voy a utilizar corazoncitos, voy a utilizar rositas, manzanitas. O sea, debo de saber qué tipo de gráfico es el indicado. Ahora, esto de precisión, entonces, terminología especializada, o sea, terminología basada, en este caso, en el tema a tratar y va de nuevo, escribir para el lector. O sea, si yo como persona que escribe en algún momento esperaría encontrar un artículo parecido al mío, pues que yo le entienda, no que diga demasiados tecnicismos, ni tampoco que sea demasiado coloquial para que no entre en ninguna o en otra de las 2 características. Por ejemplo, aquí están estos. En el primero, el plancton se distribuyó mejor en ambas bahías. O sea, en realidad, ¿qué es mejor? ¿Mejor comparado con quién? ¿Con otro ecosistema?
con otra publicación o con qué. Aquí, por ejemplo, determinar. El verbo determinar realmente es muy amplio, como lo dice aquí. O sea, me está diciendo que va a describir, que va a identificar o va a cuantificar. O sea, determinar, que es uno de los términos que más ocupan, prácticamente lo tenemos que desechar y utilizar algún otro sinónimo. Para eso nos podemos valer de la taxonomía de Bloom. Luego, posteriormente, hablamos de la taxonomía. Ahora aquí, las larvas recién nacidas son de color miel. O sea, yo tengo una percepción de los colores y miel para mí a lo mejor es un dorado, pero para otra persona el color miel es café oscuro o para otra es amarillo, como en el caso de Winnie Pooh. Entonces, color miel no va. Yo a mis alumnos de patología siempre les digo, o sea, en el mundo, en el caso de pato, no existe ni el verduzco, ni el parduzco, ni el violáceo, ni el blanquecino. Son colores bases, son colores fijos que la mayoría de las personas identificamos. Obviamente, pues habrán algunas excepciones, pero sí hay que tomar en cuenta eso. O sea, en el caso de aquí del color miel, no va. Ahora, dentro de las cantidades, ¿no? Esto es lo que no se debe de hacer. Cuando tengo, por ejemplo, 9.6 mililitros, que lo vemos aquí, se escribe 9,6. Si tengo 10.2 mililitros es 10,2. El porcentaje aquí, el error también es que está separado el número de por ciento. Y el porcentaje solo se da si mi n, como dice, mi número de sujetos es menor o igual a 20. Números menores a 10 se escriben con letra, o sea, en este caso es 6. Si yo tengo un 205, pues no puedo estar escribiendo 205. Entonces tengo que escribir el número. Menores, en este caso, menores a 100 también entrarían. No los puedo, perdón, el numerito no me concuerda. Entonces, menores a 10, entonces sí. No puedo escribirlo con número, tengo que escribirlo con letra. Siglas. Todas las siglas de sea lo que sea tienen que ir en mayúsculas. Acrónimos. Ustedes saben que los acrónimos también van en mayúsculas. Veamos, por ejemplo, OVNI, objeto volador no identificado, la primera letra va con mayúscula. SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pemex, Petróleos Mexicanos. Otro punto, también les comentaba algunos en el caso de los artículos. Si yo voy a utilizar una sigla, que también lo vimos en la última parte de las presentaciones, por ejemplo, OMS, debe de haber, en la primera vez que yo hable de OMS, debo decir Organización Mundial de la Salud, y luego entre paréntesis OMS, y ya las veces subsecuentes lo escribo ya con las siglas. Claridad. Entonces, mi texto debe ser claro, que le entienda y no estar rebuscando, en este caso, lo que viene siendo la información. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos errores de la claridad. La sintaxis, la ortografía y la puntuación. Por eso hemos estado haciendo estos ejercicios que tienen que ver con la ortografía, porque sería de pésima calidad un trabajo, como en el caso del correo que vimos, que tenía la letra B en lugar de utilizar estuvimos con la V. En las oraciones de los párrafos, por ejemplo, una frase de 20 palabras debe de ser más o menos una media. Y el párrafo debe de oscilar entre 5 y 15 líneas. Hay veces que luego leemos, sobre todo en los libros, textos larguísimos, párrafos que tienen un total hasta de 20 a 25 líneas. Eso visualmente pesa para leerlo. Muchas veces te cansa la lectura, entonces si pueden hacerlo más corto y que solo dure entre 5 y 15 es muchísimo mejor. Ahora, cosas que nos dice la RAE. El adverbio solo y los pronombres demostrativos van sin tilde. La conjunción siempre, es sin tilde, incluso en las cifras. No, los plurales no se utilizan, por ejemplo, no son DVDs, sino son DVD. ¿Existe o no existe la tilde en las mayúsculas? Luego,
que le encantaba decir a nuestro expresidente Vicente Fox, ciudadanos y ciudadanas. Realmente este punto no es necesario porque estaríamos entrando en la parte del pleonasmo. Ciudadanos ya involucra hombre o mujer. Niños, a pesar de que tenga la O, ya está involucrado también hombre o mujer, el género. Y también saber utilizar, por ejemplo, aquí las tildes. ¿Cuándo es por qué? Con acento, por qué, pregunta o por qué. Otro error que cometemos al escribir o hacer este tipo de redacciones científicas es el uso de la voz pasiva. Yo creo que la mayoría que sabe inglés reconoce esta parte porque se utiliza mucho en este idioma. Muchas veces también nosotros, en el caso de los que escribimos en español, utilizamos esta parte de la voz pasiva, que no es incorrecta, pero en realidad deberíamos de aprender como voz activa. Aquí, por ejemplo, está lo que es diferencia entre voz activa y pasiva. El ejemplo es yo busco el carro. Esta sería la voz activa, la que en realidad deberíamos nosotros escribir, pero a veces creemos que si lo rebuscamos más, como en la voz pasiva, se escucha mejor o se nota como con más caché, como por ejemplo, el carro es buscado por mí. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras, comparado con 1, 2, 3, 4. Entonces estamos hablando de 2 más. ¿Y eso qué involucra? O sea, sí se ve al menos estéticamente o lo que hemos estado aprendiendo cuando leemos, el carro es buscado por mí. O sea, tal vez dicen, bueno, se escucha como que más científico, más como un mejor escritor, pero a la larga, en el mundo de las publicaciones te cobran por letra y eso también lo platicábamos. Mientras más letras le metas, más te van a cobrar. Entonces, tratar de ser breves y tratar de utilizar la voz activa en vez de la voz pasiva. Otros ejemplos. Vean, los datos fueron obtenidos según lo planificado. El otro ejemplo, 4 casos nuevos de dengue fueron diagnosticados. Podríamos mejor cambiarlo. Los datos se obtuvieron según lo planificado y se diagnosticaron 4 casos nuevos de dengue. O sea, cambia, o sea, se nota. En este caso lo tenemos, el verbo es fueron y en el primer ejemplo lo cambiamos por obtuvieron. Otro error, y también es uno de los errores más garrafales cuando uno está escribiendo, es la doble negación. Primer ejemplo. El diagnóstico diferencial no se estableció nunca en ninguno de los pacientes. O sea, 3 veces estoy diciendo no, no y no. Prácticamente están tratando como de hacerle el énfasis, pero no es el caso. Entonces, lo ideal sería como en el diagnóstico diferencial no se estableció en los pacientes. O sea, nada más con una sola vez decir no quiere decir que porque le ponga cada vez más veces no, es más no. Entonces es no. Una sola vez. Ahora el segundo ejemplo, aunque el médico vino, no examinó a las embarazadas ni tampoco a las puérperas. Entonces, el médico no examinó a las embarazadas y las puérperas. Me estoy ahorrando palabras innecesarias y estoy diciendo exactamente lo mismo, pero quitándole todas estas dobles o triples negación. Otros de los ejemplos que también cuando hablamos coloquialmente, sobre todo el segundo. Muchos, me incluyo en algún momento, siempre utilizaba en base a, lo correcto es decir, con base en. De acuerdo a es de acuerdo con, en relación a, en relación con. Por el contrario se dice por lo contrario. Bajo esa base es sobre esa base. Distinto a se cambia a distinto de. Y bajo este punto de vista se dice desde este punto de vista. Entonces veamos que todo esto son palabras o son empleados coloquiales. Lo ideal es que aprendamos no solo en la escritura, sino hablar de forma correcta con estos ejemplos. Entonces aquí teníamos a lo que es la parte de la brevedad, ¿no? De la brevedad tenemos que la verbosidad, en este caso de la verbosidad, encontramos precisamente lo que es un ejemplo
nosotros que conocemos Cantinflas. Cantinflas se utilizaba mucho de la verbosidad. Hablaba mucho, pero no dice nada. Vamos a ver, de hecho, este video para que ustedes más o menos se acuerden, o los que no lo han visto lo. ¿Ya vio esto? ¿Qué cosa? ¿Pueden los átomos destruir el mundo? Si viera que sí, aunque usted no lo crea. ¿Y cuáles son los átomos? ¿Que cuáles son los átomos? Los átomos son una cosa que usted naturalmente no comprende porque son cosas que no se ven. No los conozco. Son partículas, señor, que vienen siendo, agarrando una fuerza que al frote, o sea, más bien, ¿usted conoce las chinampinas? Ah, son chinampinas. Mucho más peligroso, señor. Como la dinamita. Como la dinamita. ¿Cómo compara usted la dinamita con el átomo? Si el átomo son partículas indiferentes, ¿verdad? Que al rozarse vienen haciendo una fuerza que pudiéramos llamar más bien porque, mire usted, son cositas pequeñísimas, ¿verdad? Que una vez conjuntas es la palabra lo dice la apotología de la palabra. Por ejemplo, dinamita. ¿Qué? Apotología de la palabra, dinamita. Tiene usted la dinésima parte de la mitad de la partícula del átomo. En cambio, el átomo es una cosa tan fuerte, ¿verdad?, que al estallar viene agarrando, porque el roce es lo más raro de la cosa, que al usted soltar el átomo. Bueno, entonces aquí vemos este ejemplo. Se los corté porque realmente es un poquito más largo. Vemos precisamente, está preguntando una cosa y sale con otra. Entonces habla y habla y habla. Entonces eso es lo que trataremos de evitar en el momento de la escritura. Entonces, para ser breve, como dice aquí, palabras innecesarias desvían la atención, como les digo, o sea, terminan describiendo o hablando mucho de un tema y al final el lector se cansa y deja de prestarle el interés. Y esto, mientras más letras, las publicaciones son costosas, entonces cada palabra innecesaria les va a aumentar el costo, va a salir más caro poder publicar. Entonces, ser breve de palabras, más no de ideas. Aquí el ejemplo dice, las muestras fueron un total de 27 y se realizaron por la noche. Los muestreos, perdón. Entonces, ellos sugieren, se hicieron 27 muestreos por la noche. Quité la palabra un total, cambié, en este caso, muestreo lo puse hasta el final y lo que yo quería expresar fueron 27 muestras cuando se hicieron en la noche. Siguiente ejemplo, las observaciones con respecto a las condiciones de temperatura y salinidad en cada localidad estudiada nos permiten establecer de una manera general que éstas no presentaron grandes variaciones. Estamos ocupando 3 renglones y pudiéramos cambiar solo la temperatura, la salinidad, que aquí los tenemos arriba, no variaron mucho en las localidades estudiadas. Entonces, vean, de 3 párrafos de 3 renglones me queda solo uno, no necesito ponerlo de más. Ahora, para poder acortar entre palabras y letras, por ejemplo, utilizar, puedo usar la palabra usar. De realizar, hacer. Dan, principio en empezar. Finalizar, podríamos sustituirlo por terminar, pero prácticamente son muy parecidos, inclusive en el tamaño de la letra, bueno, de la palabra. De previamente podemos utilizar antes. En la coyuntura actual, es decir, hoy. Agente farmacoterapéutico, o sea, en pocas palabras, un medicamento. Entonces, no por utilizar palabras más rebuscadas quiere decir que mi artículo va a ser mejor. Y esto, importantísimo, dedicarle el tiempo necesario, sobre todo sobre la revisión. Tengo que estar revisando constantemente el artículo, porque si nada más voy, agarro y lo mando como desafortunadamente muchos hicieron la primera vez, pues empieza uno a encontrar los errores. Entonces es la idea, que estos errores se vayan haciendo menos. Yo sé que después de unas horas ya no vemos los errores más fáciles, o sobre todo en el cuanto de la ortografía se nos pasan algunas cosas. Entonces lo ideal es dejar un rato, me voy, descanso y luego lo reviso. No volverlo a revisar conforme lo voy escribiendo porque se nos van a pasar o se va a pasar por alto muchos errores. Y por último, en esta diapositiva tenemos este punto, ¿no? Lo más importante, escribir, volver a escribir y revisar. Escribo como me viene la idea a la mente. Luego, por eso les decía, hay que hacer un borrador. Como me viene a la mente sería esto. Después de que ya tengo mi borrador, paso al siguiente punto. Ese borrador ya lo empiezo a transcribir de la manera correcta y siguiendo las mismas pautas. Y posteriormente
ya sea horas más tarde o al otro día, lo reviso que la coherencia sea la adecuada, reviso que la ortografía esté bien, que sea breve, conciso y que no esté rayando precisamente en la verborrea. Aquí, como dice, puedo apoyarme de 2 personas. Ajá, o sea, yo lo escribo y otra persona más me puede checar la ortografía, lo que le está entendiendo. Pueden basarse de sus mismos compañeros, el novio, la novia, los papás, etcétera, pero siempre es bueno que una segunda persona los critique antes de que ustedes manden el documento final. Ajá. Y bueno, con esto entonces terminaríamos como la parte de la clase. Las mañana sería, en este caso, hablaremos un poquito acerca de lo de las infografías, en lo que me da tiempo de irlas revisando para poderlos, poderles dar como unas sugerencias y precisamente para que ustedes vean el concepto de qué trata precisamente lo que es una infografía. Bueno, entonces se los subo esto. Muchísimas gracias. Bye.